Tenerles conectados esta mañana. Le damos muchas gracias al Señor porque nos ha permitido ya cumplir 4 años de ministerio, 4 años desde que iniciamos esta aventura, 4 años desde que el Señor nos dio este llamado, y hoy más que nunca creemos que el llamado es firme. Estamos atravesando tiempos complicados en general en la iglesia, pero estos son los tiempos donde el Señor refina nuestro corazón, donde se agudiza la visión, donde se trabaja todo aquello que no hemos trabajado y donde salimos hacia adelante. Así que un fuerte abrazo a toda la congregación, un fuerte abrazo a todos los que están conectados, y me da mucho gusto que puedas acompañarnos en esta transmisión en vivo de nuestro servicio de adoración. Espero que no te desconectes porque esta mañana tenemos una palabra de bendición para tu vida. Déjame leerte un pasaje en las Escrituras, acá en el capítulo 17 del libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17, en el verso 9. Dice la palabra del Señor: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Vamos a hacer una oración. Señor, gracias le doy esta mañana por permitirme estar una mañana más compartiendo con mis amigos, con mi familia, con mis hermanos en Cristo. Gracias por esta oportunidad que me da. Adoramos su nombre, pedimos su presencia y que sea el poder de su Espíritu Santo quien ministre en nuestros corazones con el poder de su palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Es una pregunta que ha surgido en estos últimos meses de una manera más recurrente en muchas personas. Estamos viendo momentos de crisis, de dolor, de caos. Quizá ya hemos estado experimentando los estragos que esta pandemia está dejando en nuestra familia. Algún ser querido se ha adelantado. Hemos visto pérdidas económicas, quizá hemos perdido el empleo, quizá la familia está pasando por tiempos bastante complicados, o el matrimonio en medio de todo este caos y esta crisis. Y la pregunta surge de manera natural y válida: ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué, si Dios es amor? ¿Por qué, si Dios es misericordia? ¿Por qué, si Dios es tan bondadoso como ustedes los cristianos dicen, por qué entonces hay sufrimiento? ¿Dónde está ese Dios del que ustedes predican cuando la gente se está muriendo en los hospitales, en las calles, en sus casas, cuando el hambre y la pérdida de empleo está causando tantos estragos en nuestro país? Y esta es una pregunta que no solo ha surgido en estos tiempos, sino que ha surgido desde siempre. Es una pregunta que ha venido desde mucho tiempo. ¿Por qué, si Dios es bueno? ¿Por qué, si Dios es amor? ¿Por qué, si Dios existe, por qué hay tanto sufrimiento? Y podemos abordar esta pregunta por lo menos desde 4 esferas del pensamiento humano. Hay 4 opciones que tú tienes y que yo tengo para responder a esta pregunta. Y la primera opción es la ciencia y el razonamiento. Todos sabemos que desde el tiempo de la Ilustración empieza a cambiar la manera de pensar del ser humano y deja de ser teocéntrica, es decir, completamente centrada en Dios, a ser humanista, completamente centrada en el hombre y tratando de buscar las respuestas en la ciencia. Por ahí aquel famoso filósofo René Descartes dijo: pienso, luego existo. Lo que no puedo entender, lo que no puedo demostrar, lo que la razón no me permite demostrar, entonces no existe. Y ahí es que dejamos de creer en el chupacabras, dejamos de creer en la Llorona, dejamos de creer en los duendes, dejamos de creer en las limpias. ¿Por qué? Porque la ciencia nos dice que todo eso son locuras, son tonterías. Pero todo lo que yo puedo razonar, todo lo que yo puedo ver a través del método científico, eso es verdadero, eso es real, eso es lo que yo puedo creer. Así que podemos tratar de abordar la respuesta a esta pregunta a través de la ciencia y del razonamiento, y muchos se van por allá. Y generalmente este grupo de personas llega a la conclusión de que Dios no existe. Dado que hay sufrimiento, si Dios fuese amor y si Dios fuese bondad, el sufrimiento no existiría.
luego entonces Dios no existe. Es una imaginación, es un cuento que se han inventado de la religión de muchos años, y entonces dicen, ese Jesús del que tú hablas es un Jesús, un amigo imaginario. Qué bueno que tú lo creas, qué bueno si a ti te sirve, pero tu Dios no existe, es falso, y tu Jesús es una gran mentira inventada para tener poder sobre las masas. Dios no existe porque no hay manera de demostrar la existencia de Dios. Ese es un razonamiento que muchas veces se aborda, y quizá tú te has encontrado con gente que cree esto, con gente que dice, Dios no existe, son tonterías, son necedades, es pérdida de tiempo. Otro abordaje es el abordaje filosófico. El abordaje filosófico es aquel de aquellos que les gusta ir más allá, aquellos que entienden que hay ciertas cosas en la vida que no se pueden explicar a través de la ciencia. Hay muchas cosas que suceden en este mundo que la ciencia no nos va a dar respuesta. Y entonces entra a través de la filosofía y se empieza a razonar a través también de mecanismos de pensamiento. La gente empieza a decir, bueno, quizá Dios sí existe y creó el mundo, pero Dios está allá y el mundo está aquí y Dios abandonó el mundo. Y se empiezan a llegar a muchas conclusiones. U otros dicen, no, sí, Dios existe, pero no podemos saber exactamente cómo es Dios. ¿Qué tal que Dios no es bueno? ¿Qué tal que Dios no es tan misericordioso como dicen? Y los que se van por este camino llegan a un punto llamado agnosticismo. Los del primer punto generalmente se autodenominan ateos. El segundo grupo son los agnósticos. Alguna vez yo me topé con un agnóstico, creo que se los he contado a los de la congregación, en un viaje de tren, mientras íbamos ahí estando en Europa. Allá hay mucho agnosticismo, mucho ateísmo, y fue la primera vez que yo me topé con una persona real y verdaderamente agnóstica. Y estas personas dicen, bueno, es que sí, Dios existe, pero pues no podemos saber nada más de él. Y estas personas buscan un camino fácil al decir, sí, Dios existe, pero pues no lo puedo conocer, no puedo saber qué Él dice de mí, así que seguiré mi vida. El tercer abordaje que le puedes dar a esta respuesta, tratando de dar respuesta a esta pregunta, es el de la religión. Y muchos tienen religión, muchísima gente tiene una religión. Y ellos dicen, sí, Dios es bueno y Dios es misericordioso, Dios sabe por qué hace las cosas. Y empiezan a buscar muchos caminos para acercarse a Dios. Y así tenemos a los musulmanes, a los budistas, a los hinduistas, a los cristianos, a los católicos romanos, a los mormones, testigos de Jehová, adventistas, etc. Y generalmente estas personas dicen, bueno, el mundo es malo, no sabemos por qué, pero hay que sacar toda la bondad que tenemos para tratar de hacer un mundo mejor. Con tal, todos los caminos llevan a Dios. Y si esa religión te acomoda, pues qué bueno, busca a Dios en esa religión. Si esta otra religión te acomoda, pues qué bueno, si te hace una mejor persona, adelante, hazlo. Ese es el abordaje religioso. Son caminos que a través de ciertas creencias se trata de llegar a Dios. Y hay un cuarto camino, que es el que yo quiero abordar en esta mañana, el que te quiero presentar. Y ese cuarto camino, y ese cuarto abordaje para responder a esta pregunta, es a través de un libro llamado la Biblia. Seguramente has escuchado de él, seguramente tendrás uno por ahí. Este libro, que se escribió hace aproximadamente 2000 años, se concluyó, pero se escribió durante unos 5000 años por más de 40 autores que vivieron en lugares, en tiempos y en épocas completamente diferentes, y que tienen un solo mensaje, tienen un solo propósito, tienen una sola dirección, y es presentarnos la verdad revelada por el Dios eterno. Y tú tienes que decidir qué vas a creer. Tú tienes que decidir si quieres ser ateo, no crees en Dios, tú crees que la ciencia te va a dar todas las respuestas, adelante, lo puedes hacer. Nadie te va a obligar a no hacerlo. Tú puedes ser agnóstico y decir, sí, bueno, Dios existe, pero nadie sabe qué más acerca de él. Puedes hacerlo, adelante. Puedes también seguir el camino de la religión y decir, bueno, es que mis papás han sido de esa religión y pues todas las religiones llevan a Dios, con tal, no hay ningún problema. Lo puedes hacer, adelante. Nadie te va a obligar ni nadie te está obligando a no hacerlo. Lo podemos hacer. Pero esta mañana yo quiero
animarte y retarte a que más allá de esos pensamientos, tú puedas preguntarte si acaso este libro del cual nosotros hablamos, predicamos, por el cual vivimos y el que ha transformado nuestra vida, si acaso no este libro será en verdad la palabra revelada del Dios viviente, el Dios único y eterno. Porque si este libro es la verdad y la verdad absoluta de lo que Dios ha hablado, y tú te encuentras en uno de los otros tres caminos, déjame decirte, hay un gran problema. Porque este libro nos dice cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? La Biblia nos dice que Dios es bueno. Este libro, que es la revelación de Dios, nos dice que Dios es bueno. Salmo 145, versos 8 y 9. Salmo 145, versos 8 y 9 dice: el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. A través de este libro, que es la palabra revelada de Dios, que es Dios hablando, las religiones son medios que el hombre ha creado para tratar de llegar a Dios. Eso es la religión. La filosofía es el hombre tratando de entender lo que está más allá de su capacidad. Es como un niño del kinder tratando de entender el álgebra. No se puede. O tratando de entender el sistema económico global, los préstamos del Banco Internacional, el Fondo Monetario Internacional del país. Y no le puedes explicar a un niño de primero de primaria qué es la inflación, por qué el empleo y el desempleo. Entonces, los niños tratando de entender eso, así son los humanos tratando de comprender con su mente racional aquello que no se puede conocer a menos que el Creador nos lo revele. Eso se llama la filosofía. Y la ciencia es la manera fácil de no enfrentar la maldad que hay en el corazón y de no querer renunciar a lo que Dios le llama pecado y a las pasiones que están en nuestro corazón. Pero la Biblia es la revelación de Dios, y a través de esa revelación lo que Dios ha dicho es que Él es bueno, que su amor es inagotable. De hecho, la Biblia nos dice en Génesis 1:31 cómo hizo Dios la tierra. Génesis 1:31. Dice la palabra: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde, llegó la mañana, y así se cumplió el sexto día. Lo que Dios creó era muy bueno. Lo que Dios hizo era muy bueno, era bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios es, lo revela en lo que Él hace. Dice la sabiduría de la Biblia que por su fruto los conoceréis. Y estoy seguro que tú te has topado con alguna persona que dice ser humilde, pero sus acciones demuestran que es arrogante. Que dice que sabe algo, pero cuando le das la chamba no tiene ni idea de cómo hacerlo. Es en la acción, son en los hechos, es en el fruto lo que se demuestra lo que uno es. Y el hecho, la acción y el fruto de lo que Dios hizo reveló lo que Dios es, que Dios es bueno, porque todo lo que Él hizo era bueno, y bueno en gran manera. Porque Dios es bueno, todo lo que Él hace es bueno. Porque Dios es bueno, todo lo que Él hace es perfecto. El mundo que Dios creó era un mundo perfecto, era un mundo bueno. Dios puso a Adán, puso a Eva en un huerto, en medio de un jardín que Él plantó. La belleza de los árboles, del cielo, de la naturaleza vienen de Dios. ¿De dónde crees que tomamos nosotros ese deseo de la belleza estética, de que las cosas se vean bien, se vean ordenadas? De Dios. Todo el bien que hay en este mundo tiene su origen en el Dios eterno, porque hubo un creador del cielo y de la tierra. Nosotros creemos en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Eso es lo que Dios ha revelado de Él, y tú tienes que anclarte en esta verdad si acaso deseas encontrar las respuestas a las preguntas de tu alma y de tu corazón que no te dejan dormir y que tienen la ansiedad que no puedes superar. Tú tienes que anclarte en la verdad de que hay un Dios creador
Que el diseño inteligente que tenemos no pudo venir de la nada no crea algo por el amor de Dios. Los ateos, en la necedad de su alma y de su corazón, diciendo que de la nada vino algo, dicen que hubo el Big Bang y ¡pum! Explotaron los gases y entonces vino la vida. Y yo les pregunto, bueno, ¿y de esos gases de dónde vinieron? Si aún si fuese así, ¿de dónde vinieron? Nunca la nada ha creado algo. Hay una fuerza externa, la misma ciencia lo dice, toda causa tiene un efecto. Si hay un efecto es porque hubo una causa. Tú no de repente llegas a un lugar donde hay vehículos y dices, oh, mira, la casualidad y la nada creó este auto y le puso hasta la computadora para que funcione. Y los focos de repente aparecieron allí. No, hay un diseño inteligente. Pero el hombre, para no querer enfrentarse a la realidad de que hay un Dios que está demandando de nosotros algo, huye por allá. Dios creó el cielo y la tierra, Dios creó al hombre y lo creó bueno, y bueno en gran manera. Creó esta humanidad sin dolor, sin caos, sin sufrimiento. Y puso al hombre para que gobernase la tierra. Dice la palabra en Génesis 2, 15 al 17, que Dios al ponerlos en el huerto, les advirtió algo. Les dijo, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Si todo lo que Dios creó era bueno y bueno en gran manera, ¿por qué este mundo es un caos total? Y si Dios sigue siendo Dios y sigue estando en su trono y sigue siendo bueno y amoroso, ¿por qué este mundo es un mundo de sufrimiento, donde millones de niños mueren de hambre, donde millones de niños son tratados como víctimas sexuales de violación y de pedofilia, donde los ricos oprimen a los pobres, donde los ricos explotan la mano laboral de aquellos que necesitan un bocado de pan para llevar a casa, donde hay tanta injusticia, donde hay tanto desastre, donde existe tanto dolor que aqueja el alma y el corazón por gente malvada que hace daño, injusticia, que abusa de la gente. ¿Por qué si ese Dios sigue estando en su trono hay tanta maldad? ¿Por qué si ese Dios es un Dios de amor sigue pasando todo esto? Hay enfermedades, la gente muere, está muriendo de hambre, está muriendo por la enfermedad, por la peste, y muchos otros están, aunque bien económicamente y bien de salud, están muriendo internamente en un caos que ni ellos pueden entender por el dolor que desgarra sus corazones. ¿Por qué? ¿Dónde está ese Dios de amor y de misericordia del que habla la Biblia? Dice alguien por allá. El Dios eterno, el Dios creador del cielo y del universo, le advirtió al ser humano, eres libre de comer todo lo que tú quieras. Solo hay una cosa que no puedes hacer. Porque de cierto morirás. Y quiero que notes que Dios no le dijo, si tú desobedeces, yo te voy a matar. Dios le dijo, si tú desobedeces, vas a morir. Eso es algo muy diferente. Porque muchos le están echando la culpa a Dios de las acciones propias, cuando Dios lo que está haciendo es advirtiéndonos de aquellas acciones que nos traerán consecuencias. La maldad es la ausencia de Dios, es la ausencia de su bondad. Y la desobediencia a los mandatos divinos trae la muerte, porque la muerte es la ausencia de la vida, es la separación de Dios. Y quiero que notes lo que dice Génesis 2:7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. La vida está en Dios, Dios es el origen de la vida. Y como Dios es la vida,
y el pecado trae muerte, la muerte y la vida no pueden coexistir, entonces la muerte te separa de Dios, te separa de la vida, te separa de lo bueno. Y eso es lo que el pecado hace. Porque hay tanto sufrimiento y tanto dolor, estimado amigo que me escuchas. Porque el hombre murió hace más de 5,000 años en el huerto del Edén. Y con él toda su generación y toda su descendencia. Romanos 5:12. Ve lo que nos revela la Biblia. Romanos 5:12. Dice la palabra, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron, todos estábamos en Adán. Cuando uno va al médico por cierta enfermedad, le dicen, a ver, tus papás han tenido cáncer, tumor cerebral, diabetes, hipertensión arterial, tus abuelos, tu familia, alguien ha muerto de esto, de aquello, y te hacen tu historial. Y te dicen, no, pues tú eres propenso para morir de un paro cardíaco. Porque toda tu familia ha tenido esta misma enfermedad. Y tú no puedes decir, no, ¿y yo por qué? Tú eres representado en tus padres, en tus abuelos, etc. En Adán cayó todo el mundo, toda la humanidad. Y a partir de Adán, todos nacemos en estado pecaminoso. No te vayas con ese cuento de que el hombre es bueno. Es que los hombres son buenos. Dicen, no, mentira, el hombre es malo, por eso necesitamos leyes. Si el hombre fuera bueno, no necesitaríamos leyes. No habría leyes para que se legisle cómo se debe cuidar el medio ambiente. No habrían leyes en el mercado de cómo deben ser los negocios. No habrían leyes de cómo el gobierno debe hacer las contrataciones públicas. La realidad es que el hombre y la mujer somos malos, básicamente malos. La maldad reside en nuestro corazón, el orgullo, la avaricia, la codicia, la lujuria. Un día que el gobierno diga, ¿saben qué? Hoy no va a haber ley, que cada quien haga lo que quiera. Te aseguro que no cada quien va a hacer las cosas buenas, ni va a decir, voy a servir a mi prójimo. No, al contrario, va a decir, pues es el momento y me los agandallo y que los demás se frieguen. Porque lamentablemente así funciona el mundo. A un bebé tú no le enseñas a hacer lo malo, le tienes que enseñar a hacer lo bueno. Porque lo malo lo sabemos hacer desde chicos. Mentir, desobedecer. Eso está innato en nuestro corazón. Mentiras. Que el hombre es bueno. No, el hombre es básicamente malo. Lo hemos visto en esta pandemia. Viene el descontrol y a romper negocios y a robar y aquello, viene el caos. El hombre es básicamente malo porque el pecado, que es desobediencia a Dios, trajo la muerte, y la muerte es separación de Dios, y Dios, el origen del bien, de la luz y de la bondad. Al estar separado de nosotros, en nosotros viene toda la maldad. Ahora el problema es que muchos de nosotros le echamos a Dios la culpa de todo el sufrimiento, de todo el caos y de todo el dolor originado por la desobediencia del hombre. Porque el hombre no se quiere hacer responsable de sus acciones. Ahí en el jardín del Edén conocemos la historia. Después de que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, ellos se escondieron. Porque esa es la naturaleza del hombre, esconderse de sus problemas. ¿Por qué crees que hay tanto alcohólico? ¿Por qué crees que hay tanto drogadicto? Y drogadicto ahorita hasta las redes sociales son una droga. Las películas, Netflix es una droga para muchos. Y muchos hoy dicen, no, yo no consumo, ni no tengo ningún vicio. Mentira.
No puedes dejar de ver Netflix ni una semana. No puedes dejar tu celular ni 2 horas. Ya hay una adicción. ¿Por qué nos metemos en esas adicciones? Porque estamos tratando de huir del dolor que aqueja nuestra alma y nuestro corazón. Y entonces es muy fácil meternos en un mundo de fantasía que nos hace olvidar el dolor. El hombre siempre va a huir de sus problemas. Es su naturaleza. Cuando una persona viene a contarte sus problemas, generalmente no va a aceptar su error, va a culpar al otro. Yo lo veo siempre que nos toca aconsejar a una pareja. 99.9% de los casos te dicen, es que él no me entiende, es que él no me escucha, es que él y él y él y él y él. Pero esos niños chiquitos acusándose. Porque el hombre huye de sus responsabilidades. Adán y Eva huyeron, se escondieron y ellos no buscaron a Dios, porque el hombre no busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Así que si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios te está buscando. Nadie busca a Dios. Quítate también esa idea de que cuando yo quiera voy a aceptar, cuando yo quiera voy a buscar a Dios, cuando yo quiera me arrepiento, soy medio bien, medio mal con Dios, cuando yo quiera. Mentira. Hoy es el día de salvación. Es Dios quien te busca y es Dios quien te llama. Dios se acercó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí. Pero Dios en su misericordia le encanta dialogar con el hombre. Por eso oramos. Porque a Dios le gusta platicar con el ser humano. Nota que Dios siempre hace preguntas. Siempre Dios hace preguntas. Para activar al hombre a hablar con él. Dios está interesado en ti, en mí, y nos busca, pero nosotros somos los necios. Nosotros somos los arrogantes que no queremos aceptar que este libro está por encima de cualquier razonamiento humano. Y nos negamos y empezamos a echar culpas. ¿Qué hiciste? Le dijo Dios a Adán. No, Señor, dijo, pues sí comí del fruto. Pero es que la mujer que tú me diste me hizo comer. Y eso es lo mismo que pasa hoy. Este sufrimiento no es culpa de Dios. Porque si Dios quisiera, yo hubiera quitado la pandemia. Si Dios quisiera, yo hubiera quitado el dolor y no habría sufrimiento. Si Dios fuera amor, entonces no estaría pasando esto. Mentira, mentira, mentira. Dios es amor misericordioso y bueno en gran manera. Pero la Biblia nos revela que tú y yo somos capaces de romper esa relación con Dios y de no buscar a Dios por la necedad de nuestro corazón. Por eso Dios continuamente nos está invitando a buscarlo. Pero Dios no te va a obligar. De ninguna manera. También quítate ya esa idea. Si Dios quisiera cambiarme, pues que me cambie. Mentira. Dios te va a hablar y te va a hablar. La Biblia nos da la sabiduría para entender que Dios es bueno y bueno en gran manera y para que entendamos que Dios nos está buscando. No porque Dios nos necesite, no porque tengamos nada bueno, es gracia y es misericordia. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, no resistas al Espíritu Santo de Dios. La mujer que tú me diste, le dijo Adán, o sea, la culpa era de Dios. No responsabilicemos a Dios de nuestras responsabilidades como seres humanos. Y la mujer dijo, bueno, la serpiente me dijo. La serpiente, como yo no tenía a quién más echarle la culpa, pues ni modo, le tocó todo. Pero hoy pasa lo mismo. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Porque el hombre, como leímos allí en Jeremías, es tendencioso siempre al continuo mal. Y la historia nos ha demostrado que el hombre no quiere buscar a Dios, pero Dios te está buscando a ti. Jeremías 29:11.
quiero terminar con esto. Amigo, amiga que me escuchas y que te agradezco que estés escuchando este mensaje, porque la verdad no siempre es dulce. La verdad a veces es amarga, pero qué bien hace cuando la encontramos. 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios en su bondad desea bondad para nosotros, porque Él es bueno y bueno en gran manera. Dios en su amor desea amor para nosotros y desea esperanza para nosotros. Ezequiel capítulo 18, verso 23. Déjame decirte algo, si estás escuchando este mensaje no es porque Dios te quiere lanzar al infierno para que pases allí todo el resto de tu vida en un infierno de caos. Ve lo que dice el Señor, Jeremías 18, 23. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Quiero que notes que el deseo de Dios es que nos apartemos de la necedad de nuestro corazón. El Señor no va a torcer tu brazo para que vengas a Él. Él te invita para que a través de su gran amor podamos llegar a Él. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Escucha estas palabras de vida. No te desconectes. Escucha lo que Dios quiere hablarte. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Porque el ser humano se ha rebelado contra el Dios eterno, que tiene planes de bien para nosotros y no de mal, y que desea extendernos su amor, pero el hombre no quiere responder al llamado divino. Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo hecho hombre, pisó esta tierra y sintió el mismo sufrimiento que nosotros hemos sentido, porque se hizo hombre y subió una cruz para cargar tus pecados y mis pecados sobre él, para que ahora tú, por la sola fe en Jesucristo, puedas tener acceso libre y directo a la gracia del Padre. El Dios eterno no te está pidiendo nada más que fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret es el camino, es la verdad y es la vida. Y si tú no lo tienes a Él, amigo, amiga que me escucha, tú no tienes nada. Puedes tener religión, puedes tener filosofía, puedes tener mucha ciencia, pero si no tienes a Dios, tú no tienes la vida. Y si tú has conocido a Jesús, pero te has enfriado, déjame decirte algo, hoy es el día de salvación también para ti, porque tienes que volver a Dios y tienes que volver a tu primer amor, porque lejos de Jesús no somos nada, porque hay tanto sufrimiento, porque no le hemos permitido al Señor actuar y entrar en nuestra vida y actuar en el mundo. Sacamos a Dios de las escuelas y ahora los niños se han vuelto un caos. Sacamos a Dios del gobierno y la injusticia social es lo que reina hoy. La gente solo busca sus propios intereses porque se han olvidado del llamado divino que Dios dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios es el primero que está interesado en amar y que en el amor encontremos la paz, el gozo que tanto anhelamos, porque Dios nos creó para ser amados y para amar. Él es amor y por lo tanto la única manera de que encontremos nuestro propósito es en Él. Y cuando lo tengamos a Él, nuestro corazón descansará. Pero nuestra alma y nuestro corazón no descansará hasta que no lo hayamos encontrado. Estimado amigo, te invito a que le entregues tu vida al Señor Jesús. Si tú no lo conoces, entrégale tu vida en esta mañana. Y si tú quieres conocer más de Él, busca en la palabra, en la escritura. Allí tú encontrarás palabras de vida eterna. Déjame hacer una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias le doy por la vida de todos aquellos que están conectados en esta mañana. Usted sabe por qué los trajo a esta transmisión.
También oro, Señor, por aquellos que verán la transmisión después, en cualquier lugar donde se encuentran. Que usted los atraiga a su presencia. Que usted los atraiga a usted, Señor, porque usted tiene palabras de vida eterna. Y no hallaremos en nadie más palabras de vida eterna, solo en usted, porque usted es el camino, la verdad y la vida. Y le ruego, mi Señor, que usted tenga misericordia y haga el milagro de salvación y de nuevo nacimiento en aquellos que desean conocerle verdaderamente. Gracias le doy, Señor Jesús, por esta mañana. En su nombre oramos. Amén. Dios te bendiga grandemente. Te agradezco que estés conectado y que hayas visto este mensaje hasta el final. Dios te está buscando y Dios te está llamando. El Dios eterno, el Dios de Israel, no está ajeno al dolor humano. Él sigue hablando y en Él hallaremos la paz que nuestro corazón tanto busca. Es mi anhelo que lo conozcas. Dios te bendiga. Un gusto tenerte conectado. Bendiciones.